Y ahora vamos a compartir una presentación de Guillermo Oliveto, donde analiza cómo la economía digital está cambiando la forma en la que consumimos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a repasar en este entorno de la transformación digital en qué contexto se produce en nuestro país. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles las dinámicas de consumo? ¿Qué es lo que está pasando con el humor social en la Argentina y cómo lo podemos pensar desde el punto de vista de las empresas, de los negocios y de las oportunidades de desarrollo e innovación que tenemos? El primer punto a tener muy claro es que venimos de 2 años que para la sociedad fueron muy duros de atravesar. Lo llamamos en nuestro laboratorio de tendencias, en Almatrends, dirigido por Sila Almada, el hábitat viral. Un entorno que estuvo una disrupción provocada por un virus y que nos conmovió a punto tal de cambiar todas nuestras conductas y nuestros hábitos, pero que era, o tal cual lo preveíamos, circunstancial y temporario, hasta tanto ese virus fuera dominado, y finalmente fue lo que ocurrió con el proceso de vacunación. Si una certeza tenemos en el contexto actual, es que la pandemia terminó, y que esto, en definitiva, lo que nos deja, más allá de todo lo que se habló en el proceso, es que mucho de lo que hoy vuelve se parece bastante a lo que teníamos allá por el 2019. La vieja normalidad, entre comillas, le ganó por mucho a lo que se dio en llamar la nueva normalidad, básicamente porque esa vida que tenía el ser humano resultaba muchísimo más interesante que lo que fue la vida de la caverna digital, la vida en la que estuvimos encerrados durante 2 años. Ahora, ¿cómo salimos de ahí? Bueno, salimos de ahí profundamente imbricados entre lo físico y lo digital, tal cual lo había pronosticado casi proféticamente el novelista italiano Alessandro Barico, que cuando escribe ensayo es exquisito, lo había publicado en The Game en el 2018, y él decía que dejemos de discutir si el mundo iba a ser físico o digital, porque las dos cosas iban a ser parte de un nuevo mundo que integraba 2 corazones, el físico, el territorial, llamado para él el mundo, y el ultramundo, que era el virtual, el digital, en una única nueva realidad en la cual confluían permanentemente esos 2 flujos de sentido. Poéticamente decía, 2 corazones que bombean realidad en un único cuerpo, ¿no? En una única entidad. Bueno, claramente la tecnología multiplicó 5 por 1 en 1 año o en 2 y termina generando esta idea de una humanidad ampliada, una humanidad potenciada por todas las herramientas que tenemos hoy a disposición y potenciada a su vez por un capitalismo que se recontraconfirma como el modelo económico predominante, más allá de lo que se temió en la pandemia, que algunos decían es el fin del capitalismo y vuelve el comunismo y alguna cosa por el estilo. Nada de todo eso ocurrió. La sociedad global volvió a votar que quiere seguir perteneciendo a una lógica donde el consumo es un vector de identidad central. Por supuesto que algunas cosas sí cambiaron. La gente volvió a los cines, volvió a los teatros, volvió a los shoppings, volvió a viajar, volvió a prácticamente todo lo que muchos decían que no iba a volver, pero quedan consecuencias muy concretas de lo que fue este proceso tan disruptivo. La primera de ellas es la tensión novedosa en el modelo laboral, que hoy está final abierto, no está claro en el mundo de qué manera se va a reorganizar un modelo que lo que sí está hoy definido es que no va a ser igual que como era. Y esta es una enorme consecuencia de lo que implicaron las plataformas digitales, como hoy, en definitiva, modelos de conexión que vuelven para muchos ineficiente viajar cuando podrías estar haciendo algo a través de una plataforma, ¿no? Entonces creo que esta es una de las consecuencias más claras que cambian el ecosistema de los negocios, el ecosistema de la vida, en definitiva, y donde la transformación digital aceleró muchísimo más que lo que incluso lo hizo en otras las dimensiones que podemos repasar. Otra de las enormes consecuencias de la pandemia más la cuarentena es que salimos con las emociones al borde, o border, podríamos decir, en nuestros estados de ánimo. Por eso Sila Almada llamaba a esto un hábitat emocional. Lo que antes fue un hábitat viral, ahora es un hábitat dominado
por las pulsiones y por las emociones en lugar de por las razones. Y esto es lo que nos permite explicar lo que está ocurriendo con este entorno de negocios en este momento en la Argentina. La gente salió en el mundo y particularmente a nivel local en una especie de no me importa nada. Llamémoslo posmodernidad a la N. Quiero vivir el hoy. Este es el momento de disfrutar, es el momento de sanar. Necesito hacerlo, porque vengo de mucho dolor durante 2 años. Si yo tuviera que resumir en un tuit cómo es el comportamiento social de hoy, diría, después de tanto malestar, el bienestar no tiene precio. Y esto es lo que está provocando un comportamiento social y un comportamiento de los consumidores que mucha gente no termina de entender. En un entorno macroeconómico muy complejo, financiero extremadamente complejo y con una sociedad donde el 70 o el 75% de la población dice que las cosas van a estar peor dentro de un año y el 60% dice que su vida va a estar peor dentro de un año, en ambos casos medido por Sinopsis en la medición más reciente del mes de agosto, lo que llama mucho la atención es lo que uno puede ver en la vida cotidiana, en los recitales, en los restaurantes, en los boliches, en las vacaciones o en los viajes o en las escapadas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, de manera consciente, esta sociedad eligió alienarse, en el verdadero sentido sociológico del término, retirarse de la realidad. Ya sé que hay muchas cosas que están mal, yo necesito pasarla bien. Por eso, para entender qué es lo que está ocurriendo con los mercados en la Argentina y comprender profundamente qué hay atrás de esos números, de esos datos, cuáles son las conductas que lo están gestando, hay que dividir la realidad en dos. Yo escribí hace algún tiempo una de mis columnas quincenales en La Nación, donde decía, hoy no cierra el audio con el video. Bueno, por un lado tenés una realidad exterior en el orden de lo colectivo, donde la gente está enojada, con bronca, donde ve todo muy oscuro, con un presente ominoso, sin proyecto. Y por otro lado se da vuelta y se refugia en lo personal, y ahí lo que ve es un mundo mucho más luminoso, tratando de recuperar los afectos, todo lo que perdió en estos 2 años, de reencontrarse con los amigos, de reencontrarse inclusive con sí mismo y con el disfrute personal. Las dos cosas conviven, las dos cosas son verdad. Hay mucho desánimo, hay mucho enojo, hay mucha bronca, y en simultáneo, en ese orden de enorme inestabilidad, que es lo que provoca el enojo, la bronca, la falta de proyecto, una gran incertidumbre que es como una gran especie de implosión en la vida cotidiana, porque no sé lo que va a pasar mañana, en ese entorno la sociedad también decidió resetearse. La gente decidió, tengo que apretar como en la computadora el botón de reset y empezar de vuelta, porque si no, no me aguanta la psiquis, no me aguanta mi emocionalidad en esto que llamamos el hábitat emocional. Miramos eso a través de los números y empezamos a entender por qué ocurre lo que ocurre. Cuando comparamos 2021 contra 2020, hay crecimientos muy fuertes en un montón de sectores del consumo, como pueden ver ahí. En shopping 70%, en indumentaria 35%, en farmacias 15%, en hoteles y restaurantes 20%. Bueno, pero es fácil ganar al 2020, que fue una hecatombe, obviamente. Los shopping crecen 70 en el 21 porque en el 20 cayeron 67%. Muy bien. Ahora, miren el primer semestre del 2022. Todo volando. Shopping más 40, ropa más 15, electrodoméstico más 25, hoteles más 35, ventas de motos más 35%. ¿Cómo puede ser? En unidades, no estoy hablando de plata. ¿Cómo puede ser? ¿No es que hay una crisis terrible? ¿No es que está todo mal? Bueno, primera explicación. Hay 3 grandes bienes que están fuera de la agenda de la gran mayoría de la población. Yo lo llamo la trilogía del gran deseo. Inmuebles, auto 0 kilómetro y turismo al exterior. Si comparamos contra 2017, todo eso está a menos de la mitad. Incluso si comparáramos contra 2012 o 2013, tendría una caída similar. Para poner un solo ejemplo, en el 2013 se vendieron 950.000 autos, en el 2017 se vendieron 900.000,
Este año con furia se van a vender entre 350 y 400.000. Conclusión, hay un montón de dinero que no está yendo a bienes grandes, que entonces lo que hace es refugiarse en consumos más cotidianos, placenteros, cercanos, de esta instantaneidad que necesitamos en este momento para sanar. Y esta es una explicación de por qué estamos viendo estos crecimientos en el consumo. La otra es por el elevadísimo nivel de inflación, que hace que para mucha gente diga, tengo, vamos a ponerlo en estos términos, 30.000 pesos. ¿Qué hago? ¿Me compro $100 o compro 4 entradas para ver a Coldplay? Bueno, quienes pueden, por supuesto la sociedad argentina no es toda igual y hay situaciones muy heterogéneas, lo que han decidido es batir un récord histórico que no se había dado ni siquiera en los años 90. 10 recitales de Coldplay en la cancha de River. Pero no es solo Coldplay, es todo. Es Tini llenando 2 Kempes en 4 horas, vendiendo las entradas en 4 horas. Es Duki llenando 2 estadios de Vélez. Es un boom de todo lo que de todo lo que ocurre en vivo. ¿Por qué? Porque la gente necesita sentirse viva. Eso es lo que está pasando como un fenómeno profundamente significativo en este hábitat emocional que definíamos en W y en Alma Trends. Entonces, si tuviera que cerrarlo con una metáfora, diría, la sociedad argentina sabe que las cosas están muy mal, que pueden estar peor, que fuera hay una tormenta, que puede haber un viento más complicado inclusive, se refugia abajo de la mesa y mientras tanto juega las cartas. ¿Qué va a hacer? Dice, bueno, va a haber un problema grave. Ok, cuando haya un problema grave, si es que hay, que suceda, por lo menos me tienen que encontrar más sano, me tienen que encontrar recuperado. Y eso es lo que la llevó a esta actitud que muchos no terminan de entender, que parece esquizofrénica, que parece dual y que sin embargo explica 2 cosas que son verdad. Una situación en el entorno colectivo, macroeconómico, financiero, muy compleja, que la sociedad la sabe, y una decisión consciente de irse de esa realidad, de correrse un rato, de alienarse para tratar de sanar, para tratar de disfrutar. Eso ocurre en un entorno con una inflación desmadrada. Interanual, 70% en el total de los productos, como pueden ver ahí, 70% en alimentos, casi 100% en indumentaria. Una inflación que 6 de cada 10 argentinos nunca la habían ni visto ni vivido. ¿Por qué? Porque había ocurrido por última vez hace 30 años y en ese momento todos los que tienen menos de 40 años hoy o eran muy chicos o ni siquiera habían nacido. Es un juego nuevo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta cuándo se puede sostener esta dualidad? Habrán visto este video de TikTok de una chica que se llamaba Camila, que también lo citaba el otro día en otra de mis columnas. Dice, ¿qué pasa? ¿Estamos fingiendo demencia? ¿Está todo mal y sin embargo vamos y consumimos como si no pasara nada? Bueno, fíjense que el concepto de Camila es fingir demencia. No estamos dementes. Sabemos lo que pasa y sin embargo elegimos en este momento comportarnos de otra manera porque la necesidad prioritaria tiene que ver con esa recuperación del bienestar personal. Y porque además hay muchas cosas que nos quedaron demasiado lejos. Fíjense lo que es el ingreso que tenía un salario formal en dólares en el 2011 o 12, $1.500. En el 2017, $1.700. Hoy es 500. Medido al blue, que es el único dólar que le importa a la gente porque es el que puede comprar. Entonces, como conclusión, ¿en qué entorno vamos a continuar con la transformación digital? En un entorno de creciente complejidad. Como vimos, mercado hay, oportunidades de negocio hay, necesidad de innovación muy fuerte, porque la gente después de haber atravesado esos 2 años tan duros, históricamente en momentos de disrupción, pregunta, bueno, lo logré atravesar, logré llegar, ¿qué hay de nuevo? Y va a haber mucha demanda de innovación y hay mucho para hacer ahí. Pero por otro lado, la macro nos promete un entorno necesariamente más complejo, porque en algún punto la realidad se impone y el audio se tiene que articular finalmente con el video. La gran buena noticia es que el gran factor disruptivo está ya fuera de la escena y lo que nos queda es algo con lo que sabemos lidiar, que es Argentina. Habrá que tener la mayor de la lucidez para poder procesar este entorno que, como prevemos, claramente va a estar cargado de complejidad, pero no por ello deja de tener buenas oportunidades. Muchas gracias.